gran Rey. A gozar yo de la gloria, santo umbral. Mis gavillas llevaré, son las almas del mortal que por gracia de Manuel logré llevar. Ven mi siervo bueno y fiel, así me dirá Emanuel. Sobre poco fuiste hallado, siempre fiel. Sobre mucho te pondré a gozar, conmigo ven, y en la gloria eternamente moraré. Siervo bueno y fiel, así me dirá Emanuel. Sobre poco fuiste hallado, siempre fiel. Sobre mucho te pondré a gozar, conmigo ven, y en la gloria eternamente moraré. Sobre mucho te pondré a gozar, conmigo ven, y en la gloria eternamente moraré. Dios les bendiga, amados hermanos, y todos los que nos ven y nos escuchan. Es una bendición poderles saludar hoy 27 de noviembre, el último domingo de este mes. Y bien, estamos ya por entrar en fiestas decembrinas, pero pues quiero hablarles un tema acerca de las actividades que acabamos de tener nosotros como Iglesia del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Y quizás como un informe, lo que voy a decirles, que acabamos de llegar de un concilio de Puebla a Puebla, y pues allá se tratan asuntos sobre el gobierno de nuestra iglesia, y de eso quiero hablar porque son principios bíblicos en el cual va para todos aquellos que no tienen un gobierno interno, probablemente una asociación religiosa registrada y con un reglamento interno, pero nosotros tenemos una constitución, la cual aquí tengo a la mano, que es esta, la Constitución del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, que periódicamente siempre se está no renovando, sino más bien algunos cambios que tengan que corregirse, y para eso es un concilio que nosotros celebramos cada 2 años, regularmente es cada 4 años,
pero por situaciones de los nombramientos se hacen cada 2 años. Bien, quiero leer en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 6 en adelante, algunos versículos. Voy a ir un poco rápido, y dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonios dándoles al Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de algún modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón contó cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no os inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y toda la iglesia al elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarlos y guardar la ley. Nos han parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones e enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios e ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si guardáis bien haréis, pasadlo bien. Bien, toda esta lectura que acabo de leer tiene entonces un propósito. Aquí en el capítulo 15
vemos que en Jerusalén se celebra por primera vez el concilio. ¿Cómo se compone un concilio? Por ejemplo, en las asambleas de Dios, nosotros tenemos un orden. Las asambleas de Dios del concilio, voy a leerles aquí algunos párrafos. Por ejemplo, en la Constitución, nosotros tenemos los componentes de la asamblea conciliar. ¿Quiénes son ellos? Los miembros componentes de la asamblea conciliar son todos los ministros que estén en plena comunión con el concilio, debidamente identificados con sus respectivas credenciales. Número 2. Los miembros de la iglesia locales debidamente acreditados como delegados. Y número 3. Todos los ministros visitantes provenientes de las asambleas de Dios de otro país que acrediten debidamente. De lo contrario, no. Entonces, vean ustedes, son los que nosotros componemos. Sus prerrogativas son las siguientes: proponer, nominar y votar en las sesiones de las asambleas conciliar. Todos los ministros y delegados presentes e inscritos oficialmente. Los ministros visitantes debidamente acreditados solo podrán votar y no tendrán voz y voto. Este es, por ejemplo, lo que nosotros somos como concilio en las asambleas de Dios. Sin embargo, aquí donde estamos leyendo, en el libro de los Hechos, encontramos, por ejemplo, en el versículo 6, dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Qué asunto? Después de mucha discusión, fíjense, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió entre los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeron. Entonces ahí estaban los líderes, estaban los apóstoles, ahí estaban la iglesia, y ahí empiezan la primera asamblea conciliar en la iglesia primitiva, aunque hay una anterior que voy a mencionar, que cómo Dios empieza a organizar a los apóstoles para tener así una asociación como la que hoy nosotros tenemos. En este concepto, bueno, debo de decirles qué es el Concilio Nacional. ¿Qué es el concilio? Ya dije los componentes, quiénes son. Ahora, ¿qué es el Concilio Nacional? El Concilio Nacional de las Asambleas de Dios es un organismo compuesto por ministros e iglesias locales de fe pentecostal, con un gobierno eminentemente congregacional y representativo. El concilio comprende todo el territorio de la República, dividida para su mejor administración en zonas, distritos, regiones y secciones, con el propósito de adelantar sus propios intereses y tener bien representados los campos de actividad. Así que los ministros de la iglesia recibirán el respaldo del espíritu orgánico del concilio, administrativo, jurídico, financiero y asistencial en la medida de los recursos del concilio. Para eso es el concilio. Ahora, déjenme decir rapidito aquí por el tiempo que tenemos muy corto. En este capítulo podemos ver nosotros, por ejemplo, en el versículo 7, ¿no? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos. O sea, que en una asamblea conciliar, que es la primera donde se reúnen todos los apóstoles e iglesia creyentes de aquellos tiempos que ya se estaba componiendo la iglesia, estaba creciendo la iglesia, tenían un problema ahí con respecto a la circuncisión. Entonces, algunos se levantaron ahí queriendo obligar a los gentiles que se circuncidaran. Pero Pedro protesta y habla ahí, y entonces pide la palabra
y habla y les da testimonio cómo al predicar él, en el caso de Cornelio, por ejemplo, al estar hablando cómo el Espíritu Santo viene y los bautizó también a los gentiles, siendo gentiles. Y bueno, esa discusión se da ahí y entonces solamente omiten un acuerdo de que no coman lo ofrecido a los ídolos o de ahogados o de sangre, todo aquello que está ofrecido a la idolatría. Entonces ellos mandan personas que son fieles, que realmente personas responsables, con caracteres formales en cuanto a la dedicación del ministerio, no mandan a cualquier gente. Entonces hay muchos pastores hoy en día, perdónenme pastor si me está escuchando, pues que andan solitos, ¿no? No están asociados, no tienen un gobierno, están sujetos, andan sueltos y hacen lo que quieren. Y bueno, no voy a emplear algunos términos que usan ellos, pero no están sujetos. Dios es un Dios de orden. Y sin embargo, nosotros muchas veces no queremos que nos sujeten, que nos manden. Queremos sujetar a otros, mandar a otros, pero antes de eso, pues tenemos que aprender a obedecer y a ser gobernados. Miren ustedes, en el versículo 12, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahí dice toda la multitud. En una asamblea hay un presidente, hay alguien que preside la asamblea, hay un secretario, hay un administrador o un tesorero que está ahí para llevar todos los acuerdos y anotar todos los acuerdos. Hay alguien que preside. Entonces, ahí hay orden, tiene que existir orden. Por eso, en un concilio donde se reunieron, en el caso nuestro, miren, hoy acabamos de llegar del concilio y resulta de que hubo una asistencia aproximadamente de 4,000 pastores. En México somos aproximadamente 9,000 pastores y ya casi 10,000 iglesias, pero por alguna razón pues no llegamos todos. El auditorio que ocupamos hoy en Puebla se saturó, ya no entraba más gente y había arribita de 4,000 pastores. Sin embargo, lo que quiero decirles que esos concilios es para tratar precisamente todo con respecto a lo que ya leímos que es un concilio, donde se tratan los asuntos relacionados a lo espiritual, a la administración, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con el versículo 22 de esta palabra. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersebas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. No mandaban cualquier gente. Hay muchos que quieren ser pastor sin tener un llamado pastoral. Se van como pastor porque ven que creen que es fácil ser pastor, pero otro día hablaremos de eso. Entonces son personas que habían estado con el Señor desde todo su ministerio y hasta su resurrección y hasta el día de Pentecostés. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2 de ahí mismo de los Hechos, nosotros encontramos algo muy importante en el capítulo 2 del libro de los Hechos acerca de cómo allí los apóstoles, escuchen, los apóstoles, cuando fueron enviados al aposento, ahí en Jerusalén, ellos dice que estaban mujeres, los apóstoles, y era un total de 120. Y dijo Pedro, se levantó Pedro y le dijo a los que estaban ahí, es necesario que nombremos a alguien en lugar de Judas Iscariote para que tome su lugar. Y eso ya cita la Biblia y ahí conforme a la palabra. Y entonces ahí Pedro echa suerte con todos los que estaban presentes. La palabra aquí se usa, eligen a Matías. Habían dos candidatos, pero eligen a Matías y Matías ocupa el lugar de Judas Iscariote. Vean ustedes que sin ser un concilio, una asamblea, los primeros 120 ahí
toman una iniciativa, un acuerdo entre todos y guiados por el Espíritu Santo, pareció bien al Espíritu Santo, entonces, y cayó la suerte sobre Matías. Es decir, la elección favoreció a Matías. Esto nos da una idea de ser nosotros democráticos. No es aquí que vamos a imponer, vente tú, que sea fulano, sultano, no. Es que tiene que haber pues una convocatoria y tiene que exponerse a la asamblea para que la asamblea elija. No es de poner así por poner. Entonces, aquí estamos viendo que estaban los apóstoles, los líderes, la iglesia, toda la iglesia, la gran congregación, la gran multitud, y ellos votaron y ellos nombraron a estos varones para llevar las iniciativas que habían tomado en acuerdo. El versículo 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Nos ha parecido bien, hemos tomado acuerdos, aquí hemos tenido esos acuerdos, y esos acuerdos que se toman en un concilio tienen que ser basados con la palabra del Señor y guiados con el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Miren, es cierto, Dios guía a la asamblea, por eso se tiene que orar, leer, ayunar, buscar la presencia y la dirección del Espíritu Santo, para que Él ponga en nuestros corazones. En la asamblea de Dios está sancionado el hacer proselitismo, el hacer una cena para buscar el voto, o regalar despensas o dinero, o otras cosas que lleven a hacer campaña para la candidatura y para salir electo. Eso está penado en el concilio. Cualquier persona, cualquier pastor que busque eso, inmediatamente es sancionado. Así que, hermanos, yo vengo de un concilio y les digo a los hermanos de la Iglesia Cristo el Divino Redentor que damos gracias a Dios que, ¿saben? Estuvimos 4 días y nos llevó casi 2 días, escuchen, casi 2 días para elegir a nuestros 3 líderes nacionales. En este caso quedó el presbítero Enrique González Vázquez, quedó reelecto como nuestro superintendente a nivel nacional. Y nuestro secretario quedó el presbítero Jorge Carlos Canto Hernández. Él quedó como nuestro secretario, suplió otro hermano. Y asimismo, en la administración o tesorero quedó el presbítero Guillermo Rodríguez Herrera. ¿Sabe que nos llevó 2 días para elegir a estos 3 líderes? Claro que dentro de eso están una carpeta, un cuadernillo de negocios que se lleva ahí para exponer a la asamblea. Y Dios bendiga a todos los que asistimos al concilio, a todos los pastores que realmente llegamos a eso. Yo siempre he hecho un llamado de aquellos que van al concilio, pero mediodía se van a pasear o a ver qué compran y un rato se van al concilio, y pues esa gente realmente no debería ir al concilio. Mejor que vaya a pasear. Pero nosotros que vamos al concilio, estamos ahí desde que inicia hasta que termina. Fíjense que empezamos el día 21 a las 9 de la mañana, perdón, a las 5 de la tarde, y al otro día dimos inicio a las 9 de la mañana, 22, y terminamos a las 9 de la noche. Y así sucesivamente hasta el día 24. Y déjeme decirle que no se siente el tiempo, una presencia de Dios y tantas cosas bonitas que podíamos hablar. En este caso, hermanos de la iglesia, estoy hablando este tema porque ustedes sepan lo que yo llego a hacer allá, que es mi trabajo, y para todos los pastores, hermanos de Asambleas de Dios que no se les ha explicado en la iglesia qué es el concilio. Desde el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nosotros ya citamos cómo
el apóstol Pedro propone a los 120 que estaban en el aposento que de acuerdo a la palabra del Señor, porque siempre se cita la palabra, había que elegir el sustituto de Judas Iscariote, quien le entregó a Jesús. Y entonces eligen a Matías. Desde ahí se busca pues el favor de la gente, es decir, la voluntad de la gente, la democracia. Por eso nuestro gobierno es eminentemente congregacional y representativo, porque hay quien lo representa y no somos nosotros los que definimos. En la iglesia local, por ejemplo, nosotros tenemos como pastor, es la autoridad en la iglesia cuando no estamos en reuniones, y ahí tenemos al cuerpo ejecutivo, y luego del cuerpo ejecutivo al cuerpo oficial, que es del gobierno de la iglesia, y por último la asamblea general de la iglesia. Nosotros podemos tomar algún acuerdo, yo puedo llevar una propuesta de lo que yo quiero hacer en la iglesia, tengo que llamar a mis ejecutivos para dárselos a conocer, compartirlo con ellos, recibir opiniones, sugerencias y afinar y ver que quede bien, y luego debe de pasar por un filtro con los oficiales que son de las sociedades, departamentos y ministerios, y entonces exponérselos, analizarlo con ellos, que después de ese filtro se lleva a la asamblea plenaria, que es la iglesia. Y todos los miembros activos y plena comunión son los que tienen que aprobar lo que nosotros llevamos, si se hace o no se hace, todos los proyectos que nosotros presentemos. Así que no es nada más de lo que yo quiero hacer y ya, no. El concilio de asambleas de Dios tiene algo hermoso que a mí me encanta. Yo he estudiado muchos reglamentos de algunas asociaciones que con mucho respeto, son bonitos, está bien, pero lo que nosotros tenemos realmente está pegado. En 1979 al 2000, el ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, llamó a los líderes religiosos y les mostró esta constitución y les dijo: ojalá que todos puedan tomar como ejemplo este reglamento, esta constitución que la Asociación de Asambleas de Dios tiene como principios, como ley, como constitución. Sabe que esto es bíblico. Dios es un Dios de orden, todo tiene un orden. Así que quiero concluir con lo siguiente. Acabamos de venir de hacer y de ver todo este proceso de nuestro concilio en Puebla, donde fue de muchísima bendición. Dios bendiga a nuestros líderes que salieron electos, a los presbíteros Enrique González Vázquez, a Jorge Canto, el presbítero Jorge Canto, al presbítero Guillermo Rodríguez Herrera, que con mucho respeto son mis amigos y son mis hermanos, y también consiervos. Predicamos la palabra. Estaremos orando por ellos con la iglesia constantemente durante todo el periodo de su administración, esperando que el Señor nos los conceda y estar vivos, y si no, pues de todas maneras estamos en el Señor. Pase lo que pase, vamos como iglesia Cristo el Divino Redentor a estar siempre en comunión con el Señor y con nuestras autoridades. Nosotros también estamos sujetos bajo autoridad. Así que este tema que acabo de hablar es porque debo de decirles que esta semana, del 21 al 24 de noviembre, se llevó a cabo nuestro concilio nacional allá en Puebla, donde fue de muchísima bendición. Espero que todos ustedes como iglesia, en su debido tiempo, les daremos a conocer todo lo que nosotros traemos escrito y lo que traemos en USB o en un CD, para que ustedes puedan escuchar algunos momentos gloriosos donde no hay necesidad de estar manipulando a la gente para que reciban al Espíritu Santo. Aquellos que se tienen que apoyar con la música y hacer bulla y gritar y hacer que la gente se mueva y llore y brinque. No, una experiencia que hemos tenido, que cuando el Espíritu Santo está ahí y está el predicador hablando, mientras habla, la gente empieza a llorar. Y él ni siquiera hace llamado a la iglesia, al altar. Y termina la predicación, y nosotros hemos tenido como experiencia 2 noches en el concilio, en 2 prédicas. Mientras la predicadora estaba terminando, la gente empezó a llorar.
y a gemir y a hablar en lenguas. Y el 80% se escuchaba en los 4,000 presentes que estaban allí hablando en lenguas. Una maravilla, algo hermoso. No necesitamos nosotros manipular a la gente. Y yo lo he dicho como pastor, los evangelistas, a los que predican, cada uno tiene su forma de motivar a la gente. Pero quiero decirles que cuando estaban en el aposento, los 120, dice que estaban sentados. No estaban aplaudiendo, ni estaban con la música ahí motivándolos y echando para que gloria a Dios, que aleluya, que pase. No. Ellos estaban orando. Había estado por 10 días ahí. Y mientras estaban sentaditos, el Espíritu Santo vino e invadió a todos los que estaban ahí, empezaron a hablar en las lenguas que no conocían. Y todas las gentes que habían llegado de diferentes partes de la Palestina a las fiestas de la Pascua en Jerusalén, a las fiestas de Pentecostés, que quiere decir 50 días después de la Pascua, empezaron a hablar en lenguas y escuchaban que los apóstoles, ya los 12, porque ya habían nombrado a Matías, así que hablaban en lenguas y la gente que estaba ahí, que también hablaban diferentes lenguas de cada región, de la región de Palestina, sabe que los escuchaban hablar en su propia lengua. Y decían, ¿quiénes son estos? ¿No? Pues esos son hebreos, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos ver que la manifestación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, como evidencia inicial, es hablar en otras lenguas. El jerigonzo es muy fácil hablar, ¿no? Yo he escuchado a pastores que ya como un vicio, ¿no? Sarra, vaya, laya, saya, y no sé qué tantas cosas. Y bueno, se escucha bonito, pero ya eso es como una grabación, ¿no? Como un modelo. No, cuando el Espíritu Santo nos hace hablar en lenguas, hablamos diferentes lenguas. Yo no recuerdo hablar la misma lengua cada vez que Dios me habla, siempre hablo diferentes cosas en diferentes formas, como lo que hizo conmigo hoy en el concilio con mi esposa, que estuvimos allá. Así que también quiero agradecer a la Iglesia Cristo el Divino Redentor por habernos apoyado, y gracias por sus oraciones y por todo aquello que han hecho por nosotros, que hemos asistido a este concilio inolvidable como muchos otros, pero con nuevas experiencias. Quiero invitarles pues a reflexionar sobre este pasaje que acabo de leer, es con el propósito de que sepan que la Iglesia, desde Hechos capítulo 2, cuando Pedro pide a los 120 de que busquen la dirección del Espíritu Santo para elegir a un sustituto de Judas Iscariote, empieza a buscar la dirección del Espíritu Santo. Y como leímos en el capítulo 15, verso 28 de hoy, que tiene que tomar parte el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien habla a nuestros corazones para poder llevar una balota y en esa balota escribir el nombre del candidato, de aquellos que realmente pueden ser electos. Y entonces es aquí donde buscamos la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de Dios. Dios les bendiga, muchas gracias por escucharnos y ojalá que nuestras iglesias no se salgan del contorno, no se salgan de los parámetros de nuestra Constitución, de nuestras leyes parlamentarias que nosotros tenemos internamente como asociación religiosa. Voy a dar gracias a Dios por lo que hemos hecho y lo que hemos predicado. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por esta palabra, esta reflexión que hemos traído hoy. Señor, específicamente para la iglesia y para mis hermanos y para los pastores y para las iglesias y asambleas de Dios que nos ven y nos escuchan en diferentes partes a través de este medio. Señor, que si no pudieron asistir a un concilio donde nosotros estuvimos, les estamos dando aquí un pequeño resumen de lo que es el concilio, pero también de lo que hicimos y lo que pasó y ocurrió en esta fiesta conciliar. Gracias, Señor, por mis hermanos de la Iglesia Cristo el Divino Redentor, por sus oraciones y por sus apoyos económicos y todo aquello que hayan hecho, si no todos, porque no todos lo pudieron hacer, pero aún así, muchas gracias porque tuvieron la mejor intención de hacerlo y por alguna razón quizás no pudieron, pero Señor, bastó con sus oraciones que hayan hecho por nosotros los pastores
hermana Leti y un servidor. Muchas gracias, Padre, por habernos traído con bien y estamos aquí para servirte en el amor tuyo. Muchas gracias, iglesia. Dios les bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amados hermanos y oyentes, ojalá que sea de beneficio, de bendición para su vida este pequeño mensaje que acabamos de transmitir. Hasta pronto. Te amaré mientras las fuerzas me acompañen. Te amaré bajo el sofocante sol. Te amaré en la frescura de la noche. Te amaré en alegrías o en dolor. Te amaré aunque la tierra se remueva y aunque todos te desprecien, te amaré. Y aunque la vida se me escape lentamente, y aunque pase lo que pase, te amaré. Y te amaré porque el amor nos dulcifica el alma, porque el amor es fuego que ata y abraza, y es por esto y mucho más que te amaré. Te amaré mientras las fuerzas me acompañen. Te amaré bajo el sofocante sol. Te amaré en la frescura de la noche. Te amaré en alegrías o en dolor. Te amaré aunque la tierra se remueva y aunque todos te desprecien, te amaré. Y aunque la vida se me escape lentamente, y aunque pase lo que pase, te amaré. Y te amaré porque el amor nos dulcifica el alma, porque el amor es fuego que ata y abraza, y es por esto y mucho más que te amaré.